Muy buenos días, queridos amigos y amigas que nos siguen desde sus hogares en este programa En Pocos Minutos. Como todos los domingos, aquí para compartir con ustedes la palabra de Dios y leer la realidad social, nacional e internacional desde la palabra, que por supuesto es un binomio que nos habla y que nos ayuda a un buen análisis, palabra de Dios y realidad social. Bienvenidos a este programa En Pocos Minutos. Vamos a iniciar sin más con una canción que nos tiene preparada Ambrosio, que hace alusión a un acontecimiento que celebramos en este día en la iglesia, que es el DOMUN, el Domingo Mundial de las Misiones. Antes de que la espera desgaste años en mí, yo estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Después de haber escuchado esta linda canción, vamos ahora a escuchar la palabra de Dios, el Evangelio, que la liturgia de la palabra de la Eucaristía de hoy nos sugiere. Vamos a escuchar en la voz del señor Ray González. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos contestaron: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó: no sabéis lo que pidéis. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? ¿O de bautizarse con el bautismo que yo me voy a bautizar? Ellos contestaron: lo somos. Jesús les dijo: el cáliz que yo voy a beber, lo beberéis y los bautizaréis con el bautismo que yo me voy a bautizar, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, está ya reservado. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo: ¿sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? Ustedes nada de eso. El que quisiera ser grande, sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos,
porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir, y dar su vida en rescate por todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les comparto brevemente unas ideas en torno a esta palabra de Dios que hemos escuchado. La primera cosa que quisiera compartirles, si damos una ojeada en la comunidad cristiana y en nuestro país, en la comunidad humana, podemos detectar que hay muchos que solo se sienten bien cuando se sienten poderosos, cuando tienen bajo su poder a grupos de personas, cuando los demás les rodean, e incluso se sienten bien cuando los demás le envidian, porque eso le da entonces poder. Además de eso, se sienten y se creen seguros por lo que están haciendo o como lo están haciendo. Tienen poder y tienen dinero, lo tienen todo, ¿verdad? Creen que muchas veces también a los que somos cristianos creemos que la iglesia debería también manejarse con esos mismos criterios. La iglesia no es una institución de poder, es una institución de servicio. Por supuesto que cuando se ejerce la vocación del servicio, por ser una institución servidora, se convierte también en el poder del servicio. Eso es. La iglesia está llamada, al igual que una diócesis, que una parroquia, que una familia, está llamada a ejercer el poder del servicio. Y es allí donde los cristianos hemos de destacarnos siempre. Me atrevería a decir que se equivocan totalmente aquellos que piensan que hemos de ejercer el poder para someter a los demás. Es que el Evangelio de hoy, precisamente, si nos damos cuenta, nos invita a los cristianos a examinar esa actitud ante el poder. Jesús renunció a todo poder para hacerse servidor de todos los hombres y mujeres del mundo. Si había alguien que podía ejercer poder con autoridad real, era el Hijo de Dios, y no lo quiso hacer. Él simplemente quiso ejercer el poder del servicio, el poder del amor. Jesús entonces se pone de modelo para sus apóstoles, para nosotros, para las familias, para los cristianos. El que quiera ser grande, el que quiera ser el primero, ha de servir a los demás, debe ser un servidor, debe ponerse el delantal del servicio de los demás. Hace algunos años había un autor francés que quizás ustedes habrán escuchado. Era un matemático que dejó las matemáticas y se dedicó a la reflexión filosófica, teológica, espiritual. Y me refiero a Marcel Legault, un gran hombre, un hombre espiritual. Y decía Marcel, en un estudio que publicó, creer en la iglesia del futuro. Él divide la iglesia o las religiones en dos: las religiones de la autoridad y las religiones o la religión de la llamada. Él dice que la religión de la autoridad ofrecen certezas absolutas y estructuras seguras. Esa es una característica de una religión de autoridad. Además, exigen a sus miembros obediencia ciega, sometimiento a prescripciones a veces minuciosas. Cuando una religión de autoridad se instala mayoritariamente en una sociedad, en un pueblo, trata de influir entonces incluso en el dominio
para impedir que se tomen una orientación opuesta o ajenas a aquellos dogmas que sostienen esa religión del poder. Una religión entonces endurecida en torno a principios de autoridad que no ayuda entonces a la maduración personal de los fieles. Donde hay rigidez, no hay maduración. Hay daños permanentes y se generan daños permanentes en la persona. Hay que correr el riesgo entonces de abrir estructuras, de pasar entonces al otro tipo de religión que llama Marcel, la religión de la llamada. No es entonces, no es importante una doctrina, sino que propone entonces un camino de salvación. Mire qué cambio. Se propone un camino de salvación. No dictamina, solo llama e invita. No entiende la actuación como un ejercicio de poder, sino como un servicio. No pretende someter todos los medios sociológicos para alcanzar sus metas, no. Permite la libertad de actuación. Entonces el cristiano nace de la autoridad que irradia la persona de Jesús. Podríamos entonces marcar al cristianismo dentro de estas religiones de la llamada, que hace una propuesta de salvación y cada quien la asume con libertad. No hay un rigorismo, no, hay una libertad expresa. Precisamente Jesús así nos los indicó. Pero esto entiende también que toda actuación debe tener una visión de servicio, que fue lo que hizo Jesús. Sus seguidores, los seguidores de Jesús, no han de dominar ni oprimir, han de servir como el mismo Jesús lo hizo, servir a todos. Cristo es llamada, ofrecimiento, semilla, fermento, pero nunca imposición. Y quiero repetir esto. Jesús, Cristo, es llamada, es ofrecimiento, es semilla, es fermento, nunca oposición. Una sociedad, un cristianismo autoritario no tiene futuro. Una sociedad plural ya no dispondrá del poder político, no de las organizaciones sociales que antes poseía, no, ya hay libertad. Y una sociedad cerrada en normas estrictas que no permiten la libertad del hombre, se atrasa, se anquilosa. Y tenemos en el panorama internacional ejemplos incluso en América Latina y en otras partes del mundo, culturas, pueblos, gobiernos que llevan a las personas a esta rigidez y dañan. Ojalá que en este día, y esto mismo que hemos dicho en cuanto a las religiones, también se efectúa y se puede percibir en las familias. Una familia rígida genera personas enfermas. Una familia donde se vive la libertad genera personas sanas, personas abiertas. Que seamos capaces hoy de vivir el servicio como poder, el servicio como estilo de vida. Muchas gracias. Busques una Biblia y lea verdades que Jesús habló. Cada palabra es un mensaje de vida eterna con amor. Solo allí en tu Biblia, amiga, está el afán de un hombre puro. Solo con leer la Biblia se aclara tu camino oscuro. Únete a la Biblia y reza, verdades se la van dando. Según abundan tempestades, llegan esperanza. Aleluya. 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 Aleluya.
El Banco Popular, a tu lado siempre, nos ofrece en este momento las pinceladas o reflexiones del Padre Ángel Soto. Muy queridos amigos, quiero hoy, aprovechando al Padre Luis Rosario, hablarles sobre la belleza y la fealdad. La belleza y la fealdad se encontraron en la calle El Conde y aunque eran tan disparejas, se pusieron de acuerdo para ir de paseo a Boca Chica a aprovechar el mar, hermoso mar. Dejaron donde doña Pancha la de los pescados, de los yaniqueques y de los tostones, los vestidos, y se fueron al medio del mar. Llegado un momento, la fealdad pidió permiso. Mira, tengo que salir un momentico, espérame aquí. Como la belleza vio que la fealdad no llegaba, salió del agua y fue a preguntar a doña Pancha. No, ese se fue, pero... y se llevó la ropa y dejó esta aquí. Cuando la belleza se acerca, se da cuenta que era la ropa de la fealdad y ella se había llevado su propia ropa de la belleza. No tuvo más remedio que salir y desde ese momento dice la historia que la fealdad vestida de belleza va en todas partes y es alabada, y la belleza vestida de fealdad en todas partes despreciada. Así es el mundo. Y dice la viejita fumando su pachuché, mire, pasa lo mismo con la mentira y la verdad. A veces la verdad está vestida de mentira y la mentira vestida de verdad. Queridos amigos, no nos dejemos engañar por las apariencias. Vayamos a la profundidad de las personas y de los hechos. Gracias al Padre Soto, un mensaje muy lindo. Esa famosa fake news o noticias falsas que inundan el acontecer mundial y nacional. Cualquier persona se inventa una noticia, ¿verdad? Y transmitida por las redes sociales, llega un momento que la queremos convertir también en verdad. Y no debe ser así. Bien, entramos ahora a nuestra sesión de las noticias, informaciones, comentarios de orden nacional, de orden internacional, con Ray González. Hoy Ray nos trae temas interesantes del acontecer de nuestra región, de nuestro país vecino de Haití, ¿verdad? Y de otros polos del globo terráqueo. Entonces, bienvenidos, Ray, a nuestra sesión, ¿verdad? Y a nuestro programa en pocos minutos. Muchas gracias, Padre Pastor. Bueno, empezamos con Haití, que justamente en esta semana y la semana pasada hubo un estallido con relación a las protestas que han tenido ya acaeciendo desde hace varios meses. En esta ocasión, las protestas se deben fundamentalmente a un reclamo de la población por la malversación de fondos del acuerdo de Petrocaribe con Venezuela. Es bien sabido que en el 2005 el presidente Hugo Chávez en ese momento suscribió un acuerdo de negociación de petróleo a cambio de rubros, entre otras cosas, con diferentes países de Latinoamérica. Una forma de mantener una cierta hegemonía sobre estos países, ¿no? Y una cierta incidencia. Eso incluye la República Dominicana. Bueno, Haití, uno de los principales beneficiadores de esto, justamente desde ese año 3 gobiernos han manejado ese acuerdo. Disculpa, Ray, que te interrumpo, un paréntesis. ¿Qué rubros ofrecía Haití a Venezuela? ¿Te recuerdas? Sí, esos rubros que ofrecían ellos, en una parte, porque el acuerdo era un 30% rubros, pero otra parte era monetaria, estaban los frijoles, estaba la caña de azúcar, estaba justamente también plátanos, sí, que son rubros que no se dan usualmente en Venezuela y estos países ofrecían en ese intercambio comercial por petróleo o por bajas tasas en el petróleo, que era lo que ofrecía Venezuela. Haití desde el 2005 a la fecha tuvo unos ingresos alrededor de $3.000 millones
en aportes de cooperación con este acuerdo de Petrocaribe. ¿Qué pasa? La población se ha dado cuenta que estos recursos se han malversado. Incluso están acusando a la gestión del presidente René Preval, luego a la gestión del presidente Michel Martelly, y también incluyen a esta gestión del presidente Jovenel Moïse. ¿Qué pasa con esta situación? Esta es una situación que ya se proyectaba que se iba a dar, lo que no pensábamos que era tan rápido. Por lo menos se pensaba que el gobierno iba a tener una estrategia de comunicación para poder, o de manera judicial, para poder como tranquilizar la población. La población haitiana es bastante beligerante a la hora de hacer protestas o a la hora de reclamar. Tiene medios muy duros, aguerridos, sanguinarios. Incluso. Bastante. Fíjese que apenas 2 horas de protesta ya iba por un muerto. Entonces, tienen métodos bastante difíciles. ¿Qué pasa? El presidente, al parecer, no se previó de esta situación y estas protestas han prácticamente paralizado y desestabilizado el país. La población reclama de que las personas que malversaron estos recursos sean enviados a la cárcel. Pero lo que ellos no saben es que hay un acuerdo político, porque el apoyo del presidente Michel Martelly hacia Jovenel Moïse no fue de manera sortuda ni nada por el estilo. Te presentamos a ti, pero tú acá y aquello, ¿no? Totalmente. O sea, fue un apoyo bastante bueno, porque incluso se incluyó también el financiamiento. La misma Manigat, la candidata opositora, los reclamó muchísimo esto ante los medios y acusó al presidente Martelly de proponer un delfín político a este joven empresario, Jovenel Moïse, empresario del banano, más que otros rubros, exporta bastante banano desde Haití a otras islas, y no tenía ninguna carrera política. O sea, no se le vincula con la política. Disculpa, Ray, ¿qué significa para nosotros o qué consecuencias podría tener para la República Dominicana estos disturbios al interno de nuestro vecino país, Haití? Muchas situaciones. La primera es que cuando hay protestas y hay disturbios en el vecino Haití, todos los haitianos quieren de manera masiva entrar a la República Dominicana, huyendo de estas protestas porque son bastante violentas, y grupos que hay a lo internos, movimientos en contra del gobierno, aprovechan estas situaciones para desestabilizar, saquear las tiendas, saquear empresas, violentar personas, etcétera. Incluso el ministro de Defensa hace varios días proclamó que la frontera estaba bastante segura, y que independientemente de lo que pasara en Haití, ellos enviaron unos efectivos adicionales para proteger la frontera. Él lo dice porque sabe muy bien que se produce un éxodo de haitianos bastante fuerte del normal. Eso es lo primero. Lo segundo es que los precios se encarecen, la actividad comercial. ¿Por qué? Porque evidentemente que los convoys que van hacia la frontera para hacer intercambios con los dominicanos a nivel de comercio no van, si hay protestas. Entonces, los productos a lo interno de Haití se escasean y evidentemente que crece su precio por la escasez. Eso es otro problema. Los comerciantes dominicanos no pueden venderle a los comerciantes haitianos, porque si hay protestas no hay una garantía de seguridad de estos intercambios comerciales, entre otras cosas. Es decir, las protestas en Haití por una causa justa, que precisamente los índices de corrupción que se están verificando en ese país vecino no son menos que los nuestros, por supuesto. Así es. Y eso indigna a las personas. Sí, es peor que aquí, porque no hay una institucionalidad como Estado. O sea, Haití desde hace muchos años se vincula al concepto de Estado fallido, porque la institucionalidad se ha perdido. Fíjese cómo el mismo presidente fue apedreado y fue bombardeado por los movimientos. Él estuvo en una actividad, una conmemoración por la muerte de Toussaint Louverture, libertador, y ahí justamente aparecieron unos movimientos y lo apedrearon al presidente. El presidente tuvo que salir huyendo de esa actividad. O sea, Haití se requiere de mucho esfuerzo, sobre todo la comunidad internacional, para poder estabilizar este país, que es nuestro vecino, y cualquier cosa que pase en Haití, cualquier cosa afecta a la República Dominicana. Por supuesto. Definitivamente. Definitivamente es así.
¿verdad? Y pedimos ojalá que esta situación de turbulencia, de inestabilidad que está viviendo Haití pueda solucionarse, quizás ofreciendo al país, a la población, estrategias que se van a desarrollar para combatir la corrupción y la impunidad, por supuesto. Yo pienso que es una salida que el gobierno tendrá que buscarla de alguna manera, porque no es justo que un pueblo pobre esté sosteniendo bolsillos de personas para llevar sus capitales fuera de su país, ¿Sí? que es lo que está aconteciendo. Totalmente, se está hablando de más de 3.000 millones de dólares que fueron malversados, o sea, una cantidad bastante cuantiosa en 3 gestiones de 3 presidentes, y no hay nadie detenido, nadie está siendo investigado. El presidente dice que él también quisiera saber quién hicieron eso, o sea, no da respuestas contundentes a la población, y esto inquieta la sociedad, y seguirán las protestas, seguirán. Hay aquí... nuestro músico tiene canciones muy bonitas. Vamos a ver alguna canción por ahí que nos ilumine en la temática, ¿verdad? Para luego entrar en la parte internacional, para seguir Estados Unidos. Si escuchas la voz de Dios llamando sin cesar, si escuchas la voz del viento mandándote a esperar, la decisión es tuya, la decisión es tuya. Son muchos los invitados, son muchos los invitados, pocos los decididos, pocos los decididos. Si escuchas la voz del viento llamando sin cesar, si escuchas la voz del mundo queriéndote engañar, la decisión es tuya, la decisión es tuya. Son muchos los invitados, pocos los decididos. Bien, Fray, tú hace un momento hacías alusión que cuando se generan disturbios en Haití, pues inmediatamente, como es natural, las personas buscan la manera de auxiliarse, correr, buscar, y vienen precisamente a nuestro país. Ese es un fenómeno de la migración que no solamente se está dando entre nosotros, ¿verdad?, que somos 2 países colindantes, sino también que se verifica en otros países de la América Latina. Venezuela, por ejemplo, que una cantidad de venezolanos están emigrando a Colombia, están emigrando a todos los países del área, por ejemplo aquí a la República Dominicana, a Estados Unidos, a todas partes. Pero también hay una migración muy significativa que está llegando a Estados Unidos. Así es. Y sabemos cuál es la postura de las autoridades, o son las posturas de las autoridades norteamericanas en torno al tema de la migración. ¿Quisieras tú compartirnos algo en torno a esta realidad de la migración en América Latina y sobre todo Estados Unidos como país grande y receptor de la migración de América Latina? Claro, claro. Bueno, primero tenemos que partir del concepto de que las migraciones es una actividad normal entre los países. Es un derecho. Es un derecho humano. O sea, evidentemente que emigrar a otro estado, a otro país, y más en Latinoamérica, donde la mayoría de los países están en vía de desarrollo. O sea, hay desigualdades, aquel está más desarrollado que este menos, etcétera. Eso empezando por ahí. Lo segundo es que justamente actualmente existe un movimiento bastante famoso de migrantes, que la convocatoria se hizo en Honduras, al norte, por las redes sociales justamente, y se agruparon alrededor de 5.000 hondureños, exigiendo que el Estado, que el gobierno no le da garantías de trabajo, no le da garantía de humana, de vivir, no le da garantías a la población de ni siquiera poder alimentarse. Entonces, con un sinnúmero de demandas, este grupo
alrededor de 4.500, 5.000 hondureños, se agruparon al norte y decidieron emigrar hacia los Estados Unidos, iniciar una marcha cruzando la frontera, Honduras, Guatemala, México, y llegar a los Estados Unidos. Esto justamente ha tenido su éxito para esta marcha porque ya están en México. Han roto todas las barreras fronterizas, han tenido conflictos en las fronteras con militares y policías. Sí, algunos se han desintegrado, pero vuelven y se integran, siempre manteniendo su misión. Ahora justamente en México el presidente actual dice que nadie puede pasar a los Estados Unidos sin permiso. Trump se pronunció y diciendo que nadie entra a los Estados Unidos y si hay que reforzar la frontera para que este grupo se desestabilice, se desintegre, se va a hacer. Pero este grupo ya de por sí ha movido todas las entrañas de todos esos estados a nivel de migración, exigiéndole al presidente Juan Orlando Hernández de que le dé garantías a la población, por lo menos para subsistir. Ellos dicen que los niveles de pobreza en Honduras han aumentado considerablemente. Y quisiera hacer un análisis en este sentido. Cuando los estados o cuando los gobiernos se quieren mantener en el poder, creo que lo he dicho aquí, de manera represiva, de manera autoritaria, incidiendo en los órganos electorales o incidiendo en campañas electorales de manera fraudulentas, eso es lo que pasa en los países de nosotros. Recordemos que Honduras tuvo unas elecciones bastante beligerantes, bastante violentas y sobre todo con un aspecto de fraude bastante alto. Tanto así que la Organización de Estados Americanos, su secretario general Luis Almagro, emitió un comunicado diciendo, convocando a nuevas elecciones a Honduras. Y aún así, el órgano electoral, Tribunal Supremo Electoral de Honduras, proclamó al presidente Juan Orlando Hernández como victorioso en las elecciones que se estaba religiendo. Entonces, no sé si se recuerdan que hubo protestas, hubo incluso algunos muertos en Honduras, el mismo presidente, el expresidente Zelaya hizo una huelga de hambre. Eso fue una desestabilización en Honduras que duró alrededor de 3 meses con relación a las elecciones. Entonces, todo se cayó, nadie hizo caso a la comunidad internacional, algunos estados empezaron a reconocer esas elecciones y miren ahora, desestabilización política. ¿Por qué? Porque cuando unas elecciones se manejan de esta forma, un gobierno quiere mantenerse en el poder, esto es lo que pasa. El pueblo, la sociedad, aunque deba de reconocer al presidente porque evidentemente se lo están imponiendo, aún así crea un malestar social. Y eso es lo que le espera, protestas, huelgas, problemas, porque hay una gran parte de la población que no te acepta como presidente, ni siquiera te reconoce, y ni siquiera reconoce las elecciones. Entonces, para mí que este problema de Honduras, de esta migración de estos hondureños hacia los Estados Unidos, es un problema que viene desde las elecciones que se celebraron justamente el año pasado y de que fueron bastante conflictivas, incluso hay estados que todavía no reconocen esas elecciones en Honduras. Y la OEA, siendo un líder en el tema de misión de observación electoral, tampoco. Sí, sí. Bien, pasemos de ese acontecer internacional al acontecer nacional de nuestro país. Hay distintas informaciones, noticias, temas en el tapete en nuestro país. Por ejemplo, un tema importante que tú me comentabas hace un momento, ¿recuerdas ese de tú me decías el tema de la Sociedad Interamericana. La Sociedad Interamericana, ¿verdad? Se me había olvidado. ¿Quisieras tú comentarnos sobre esa temática que se está manejando en este momento en nuestro país? Yo también quisiera añadir algunas cositas al final. Sí, justamente la Sociedad Interamericana de Prensa, que nosotros ostentamos la presidencia a través del periodista Miguel Franjul, se convocaron un congreso en estos días aquí en el país y justamente plantearon que la ley de partidos políticos lesiona la libertad de expresión en el país. Eso es importante analizarlo y es importante detenerse. ¿Por qué? La ley de partidos políticos, por los intereses políticos que se envolvieron tanto en su redacción como incluso en su ejecución,
tiene muchos vicios. O sea, no es una ley como la población esperaba. Claro, los políticos tenían que darle una ley a la sociedad, sea cual sea, pero ya la presión política y social era demasiado alta y evidentemente que había que hacer había que dar alguna respuesta. ¿Qué pasa? Cuando cuando las cosas se hacen con presión, muchas veces no salen como deberían ser. Para mí la ley de partidos políticos y agrupaciones políticas justamente tiene muchos vicios en su redacción. Fíjense incluso cómo al día de hoy hay 9 impugnaciones en el Tribunal Constitucional sobre esta ley de partidos. 9 impugnaciones que son incoadas tanto por movimientos o como abogados en particular, personas en particulares, al Tribunal Constitucional exigiendo que los derechos fundamentales son lesionados mediante la promulgación de esta ley. O sea, es importante que nosotros podamos analizar que las cosas apresuradas o las cosas con presión muchas veces satisfacen en cierta medida a la población, pero eso no quiere decir que es una ley que la población merezca. O sea, la ley de partidos políticos, lo he dicho en 2 ocasiones, pudo haber sido mejor ley, tanto en su confección como en su ejecución. Es increíble cómo todavía el presidente de la Junta Central Electoral dice que la ley incluso es inconstitucional, lo dijo hace 2 semanas. O sea, son varias cosas que realmente deberíamos analizar. Sí, es lo que decíamos en el comentario del texto del Evangelio de hoy. Cuando se quiere imponer el poder entonces genera unas reacciones, o sumisión o rebeldía. Quien se somete, un sumiso, en algún momento va a reaccionar como una actitud, un comportamiento rebelde. Aquí el camino, por supuesto, tiene que ser, es el camino del poder del servicio, del poder instrumentar una ley, una norma que busque el bien de todos. Y el gobierno, los funcionarios, lo que están llamados a eso, a servir a todos. Son servidores del país, de los dominicanos. Cuando el servidor, el funcionario se quiere entonces cambiar el rol, vienen entonces los problemas. Ojalá que estas situaciones a nivel internacional que están aconteciendo, que debajo siempre lo que hay es esa sed, esa ansia de poder, de tener, de manejar a los demás, podamos irla mitigando, calmando, para dar entonces apertura, espacio a lo que es la fuerza del poder, la fuerza del servicio, perdón. Cuando nos convertimos en hombres y mujeres que servimos, respetamos los derechos, vivimos el amor. Esto es sumamente importante. Yo quisiera compartirle, no sé si tienes tú algo más que compartir en este nivel internacional, nacional, ¿verdad? Quisiera compartir con ustedes, antes de concluir nuestro programa, algunas situaciones que estamos viviendo en la iglesia y que son importantes, y conviene que nuestros teleaudiencia vaya estando al tanto. Por ejemplo, en la Iglesia Universal estamos celebrando un acontecimiento importante, que es el sínodo de los obispos. Obispos del mundo que se reúnen junto también a laicos y sacerdotes para reflexionar sobre un tema. El tema esta vez son los jóvenes. Es decir, a la iglesia preocupan los jóvenes. Quieren rejuvenecer la iglesia, y por eso entonces los obispos y nuestros pastores se sientan a establecer estrategias, criterios para ayudar y acompañar a nuestros jóvenes. Hace algunos días, el día 17 del mes de octubre, tuvo una intervención el rector mayor de los salesianos en este lugar, el padre Ángel Fernández Artime, y tuvo una intervención muy interesante. Invitaba entonces a la iglesia a abrirse a los jóvenes, a entender a los jóvenes, a dialogar con los jóvenes. Es una invitación interesante porque, dicho por el rector mayor de los salesianos, nosotros por Carisma estamos dedicados a los jóvenes, y yo pienso que el rector mayor, dentro de sus movimientos a nivel mundial,
tiene una palabra que decir sobre este particular, porque él conoce, él tiene el termómetro de la juventud en muchas partes del mundo, en muchas partes del mundo, y parece que él ha visto esto, que la iglesia, y todos lo sabemos, y toda la sociedad, debe abrirse al mundo juvenil, debe aprender a dialogar con ellos, a darle cabida en las estructuras de dirección, en la iglesia y en la sociedad también, y sobre todo en la sociedad. Salía en estos días en la prensa a nivel nacional que hay un 50 y tanto % de jóvenes que están sin trabajo, que no trabajan. Entonces, eso es apertura, abrir espacio a los jóvenes hoy día. ¿Para qué? Para que tengan también su papel y su rol, digamos, de liderazgo, que nos ayuden a conducir el mundo, a conducir la sociedad. Entonces, es un acontecimiento importante de iglesia, que hemos también de rezar por él, para que se realice de acuerdo a la voluntad de Dios y siguiendo las inspiraciones del Espíritu Santo. Otro acontecimiento también nacional, ¿verdad?, que se han estado generando a nivel de la iglesia son una serie de procesiones, de marchas, ¿verdad?, que se van realizando a nivel de la iglesia local. Hace poco en torno a María, una serie de encuentros, las parroquias también en este mes de María están visitando tanto a Higüey como al Santo Cerro, como lugares, polos marianos. Entonces, sumarse a estos encuentros, a estos movimientos, eso también fortalece la pastoral, digamos, el turismo religioso, que también tiene un sentido importante dentro de la iglesia. Claro. En el día de ayer, también a nivel personal, me invitaron los diáconos de la Arquidiócesis de Santo Domingo a compartir con ellos un día de retiro. Y les digo que fue una experiencia estupenda. Ellos dicen que yo les di muchas cosas, pero ellos me dieron mucho más a mí, yo siento. Un grupo de 90 y tantos diáconos, hombres, diáconos permanentes, hombres casados, con una experiencia que se les reflejaba en su rostro, con una sed y una gana de servicio. Eso de que el poder nosotros lo ejercemos desde el servicio. El diácono es la persona que personaliza el servicio. Me dio mucho gusto compartir con ellos ese día de ayer. El tema fue comunicar para crecer, para ser hombres eucarísticos. Un hombre no puede ser eucarístico, o una mujer, es decir, manifestar el amor y la cercanía con las personas, si no se conoce y no entra las entrañas de su yo para conocernos, para saber quiénes somos, para entonces reflejar lo mejor que hay en nosotros. Fue una experiencia estupenda. Agradezco a ellos esta invitación que me hicieran y saber que en ese trabajo que hago a través de Profoco, lo que busco precisamente es esto. Profoco es un programa de formación conjunta que ofrece la familia salesiana a la sociedad dominicana, a la iglesia dominicana, y también ya hemos comenzado a entrar a Puerto Rico y próximamente también iremos a Cuba. Es una experiencia estupenda de formaciones y buscamos formar el ser de la persona para generar comunión y evitar o contrarrestar el activismo. Esta es básicamente, en pocas palabras, la misión de este programa de formación que estamos desarrollando. Entonces, gracias a ellos por acogernos y a todas las parroquias que nos están acogiendo, a todas las escuelas también. Bien. Vamos a dar entrada aquí a una canción que Ambrosio nos va a entonar. Todos estamos llamados al servicio, desde el lugar donde Dios nos ha destinado. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo camino sobre la mar, y nunca perseguir la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles,
como pompas de jabón. Bueno, padre, como dice el nombre del programa, en pocos minutos. Pocos minutos, ¿verdad? Ya, creo que hemos terminado ya por hoy y sin antes despedirnos con la herencia moral que nos dejó Juan Pablo II y con la bendición de nuestro sacerdote. Muy bien, gracias Ray. Termino recordando que nosotros los cristianos y los seres humanos estamos llamados a ejercer el poder del servicio a toda la comunidad, en la familia. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy buen domingo. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, ahí golpe a golpe.